Hola, ¿alguna vez has sentido en tu rol de docente una gran dificultad para poder concretar los aprendizajes en el aula? Bueno, si es así, quédate viendo este video. En los próximos minutos te daré información muy valiosa al respecto. Un sistema educativo que no integre la experiencia de aprendizaje del estudiante está condenado a quedarse relegado en el tiempo. Y la razón fundamental es que esta experiencia de aprendizaje está mediada por el sistema nervioso central, el cual constantemente recibe revisiones científicas para entender cómo es que este sistema procesa la información, lo que llamamos cognición. Así que un sistema educativo que no se actualice en estos avances está condenado a quedarse relegado en el tiempo. El modelo clásico de neuroeducación ponía al cerebro como eje de toda esta experiencia de aprendizaje. Comprender cómo el cerebro procesaba la información nos permitía comprender el aprendizaje del estudiante. Ahora sabemos que el cerebro no es el eje. Hay dos elementos, cerebro y cuerpo, y es en su interdependencia, en su comunicación, donde emerge la cognición. En su interdependencia es donde entendemos cómo se procesa realmente la información. Y aquí voy a mencionar una teoría que será fundamental para todo lo demás que voy a explicar en esta parte del video. La teoría es la teoría del marcador somático. ¿Qué significa esto? En este preciso momento, en el contexto en el que me encuentro, en el medio ambiente, pero también en mi mundo interno, hay estímulos. Y muchos de esos estímulos pueden ser interpretados por la amígdala cerebral como aversivos, lo que dispara una experiencia somática corporal integral, caracterizada por emociones y pensamientos. Lo que nosotros no sabíamos por completo hasta el momento, y esto es la teoría del marcador somático, es que esta experiencia se vuelve precisamente eso, un marcador, un antecedente, y de forma circular el cuerpo ahora también afecta nuevas memorias y nuevas formas de aprendizaje. Eso quiere decir que los estados emocionales de los estudiantes van a determinar también la forma en la que generan nuevos aprendizajes. Los estímulos pueden provocar estados emocionales aversivos que inhiban el aprendizaje y pueden provocar estados emocionales positivos que potencian el aprendizaje. Saber esto para los docentes nos brindan 4 objetivos fundamentales. El primero de ellos es reconocer la importancia de las emociones en el aula. No solamente se trata de pensar que son importantes o de decir que son importantes, sino de hacer un balance entre el currículo y las emociones. Saber que muchas veces puedo estar muy enfocado en el cerebro y que el currículo le va a dar toda la información a este y es todo lo que puedo hacer. Pero ahora ya sé que las emociones están jugando un papel constante y que si yo no me doy un espacio, un tiempo para enseñar a mis estudiantes a autorregular sus emociones, a diseñar mi clase de tal forma que pueda movilizar, potenciar emociones positivas para el aprendizaje y reducir, inhibir otras emociones aversivas para el mismo. Si yo no me doy ese espacio, entonces todo lo que estoy diseñando en el currículum puede que no llegue a buen puerto o no llegue con tanta efectividad. Esto me permite además integrar ya las emociones en el aula y para eso, por supuesto, necesito un marco neurocientífico. Comprender que, si bien tenemos a los procesos de aprendizaje clásicos en la biología de la memoria, condicionamiento, desensibilización, generalización, aprendizaje vicario, y todos siguen muy vigentes, cerebro, ahora nosotros también entendemos que la experiencia emocional, los estímulos emocionales, van a facilitar esos procesos de aprendizaje. Es decir, tener en cuenta los estímulos del entorno y del mismo estudiante que van a potenciar emociones positivas para el aprendizaje o pueden dar emociones aversivas para el mismo, es fundamental para que se puedan generar nuevos hábitos o desensibilizar otros que no queremos en el aula.
Con respecto a la biología de la atención, saber que por más que nosotros diseñemos un entorno lleno de estímulos enriquecidos para las emociones de los estudiantes, puede que este estudiante esté muy distraído en su actividad neuronal por defecto, en estos pensamientos, emociones que todos tenemos y a veces rumiamos y que nos fascinan tanto contemplar y que nos distraen de la vida diaria. Aquí el entrenamiento de la atención se hace fundamental para precisamente que cuerpo y mente estén en un mismo lugar y entonces el estudiante esté en contacto con toda esta clase que hemos diseñado para él o para ella. Con respecto a los circuitos de neurotransmisión, ahora entendemos que no es tanto como yo me siento, es que me comporto, sino más bien es una relación circular. Mis comportamientos también pueden tener un gran efecto en mis estados de ánimo. Por ejemplo, circuito adrenérgico. Hace mucho tiempo nosotros creíamos que las personas, porque les faltaba motivación, no tenían un buen estilo de vida, pero ahora la neurociencia del bienestar nos ha enseñado que precisamente adherirse a rutinas de ejercicio, a una buena dieta, a una organización, horarios y disciplina, les da motivación a las personas y de forma circular hacen que las personas continúen con esa rutina. Con respecto al circuito dopaminérgico, nosotros sabemos ahora, en la actualidad, que ya no se trata tanto solo de tener una disposición para el aprendizaje. Son los elementos, los entornos, las personas, las palabras, los diseños, las formas que motivan al movimiento, a la interacción del cuerpo, lo cual tiene una relación con los cambios en neurotransmisión de dopamina. Y finalmente, serotoninérgicos. ¿Cuánto tiempo hemos pensado que las personas tenían depresión o ansiedad porque tenían problemas de recaptación de serotonina? Ahora nosotros sabemos que es más bien el estilo de vida, las tecnologías que nos llevan a ser impacientes, que nos frustran, que nos llevan a ser impulsivos. Es este superficialismo, inmediatismo con el que se caracteriza nuestra sociedad, la que precisamente vuelve ansiosas o depresivas a las personas. Todo esto nos lleva a comprender entonces, en un tercer momento, que este marco neurocientífico se puede implementar en estrategias prácticas en el aula. Porque como ya no todo es teoría, no todo es cerebro, también cuerpo, entonces podemos implementar, vuelvo a repetir, materiales, dinámicas grupales, diseños de presentaciones, diseños de materiales, formas de interacción, formas de comunicación, formas de moverse en el aula, meditaciones, prácticas de autocompasión que permite la integración del cuerpo en el proceso educativo. Y desde el marco neurocientífico que ya expliqué, facilita el aprendizaje. Finalmente, toda esta información puede condensarse en un plan de clase que, soportado por el marco neurocientífico, ya no deje de lado a las emociones, sino las integre precisamente para potenciar el aprendizaje. Lo anteriormente expuesto nos lleva a enfrentar una segunda problemática, a decir, ¿cómo podemos integrar las emociones de nuestros estudiantes en el aula para poder potenciar su aprendizaje si nosotros mismos, nosotras mismas, como docentes, tenemos dificultades para vivenciar y experimentar nuestras propias emociones? Es aquí donde aparece la necesidad de un programa de desarrollo personal para docentes. Y el día de hoy te vengo a exponer una excelente opción, que es un programa basado en mindfulness para docentes. Mindfulness es una cualidad de la atención que se correlaciona a diversas variables de bienestar. Es un entrenamiento científicamente avalado que genera hábitos que se constituyen en factores de protección para el estrés de la vida cotidiana. El entrenamiento en mindfulness principalmente se da a través de la meditación. Principalmente, no exclusivamente, un programa basado en mindfulness tiene diversas prácticas y secciones donde sí, el eje es la meditación, pero hay muchos más complementos. Un programa de entrenamiento basado en mindfulness para docentes interviene o ayuda a prevenir al menos 6 problemáticas
que voy a pasar a exponer a continuación. La primera de ellas es el piloto automático. Verás, se ha comprobado científicamente que cuando los seres humanos no tenemos ninguna actividad, no hacemos nada, nuestra mente, nuestra actividad mental no está apagada. Todo lo contrario, descubrimos que tenemos una actividad mental basal. Es como si el cerebro tuviera una actividad por defecto. De hecho, la red asociada a este procesamiento de la información automático se llama red neuronal por defecto. Y es que cuando nosotros practicamos meditación, descubrimos toda esta actividad mental, pensamientos, emociones, expectativas que constantemente estamos experimentando y que emergen automáticamente, solo que como estamos en piloto automático, estamos atrapados o estamos navegando en nuestra rutina, yendo de un lado a otro y no somos conscientes. Solo basta que recuerdes un día en el que estuviste a punto de descansar, echado en tu cama o echada en tu cama, y te darás cuenta toda la actividad mental que emergía a tu conciencia y que mucha de ella puede ser atosigante. Esto nos lleva a una segunda problemática, que es la evitación experiencial. Y es que mucha de esta experiencia, de esta información por defecto que tiene el cerebro, está cargada de dolor y sufrimiento, porque el dolor es parte natural de la vida. Lo que pasa es que como estamos en piloto automático no nos damos cuenta. Y de hecho, cuando nos damos cuenta, a nosotros los seres humanos lo que nos gusta es evitar el dolor. De hecho, tenemos muchas vías. Utilizamos inclusive nuestra rutina y nuestras relaciones para distraernos del dolor. Es como si constantemente nos gustaría consumir analgésicos para no sentir ese dolor. Son analgésicos que consumimos a través de nuestras actividades, los medios de comunicación, nuestros hábitos, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es más bien cuando nosotros aceptamos e integramos el dolor natural de la vida, cuando se puede dar un verdadero proceso de cambio. Esto también se observa en las aulas. Cuando el docente, lejos de estar pendiente y aceptar el dolor emocional de sus estudiantes, hace como si estos no existieran. Como si eso fuera algo que él no debería ver ni fuera su responsabilidad. Por lo tanto, solamente se ciñe a trabajar a nivel académico y se enfoca solo en las notas y en la consecuencia del currículo. Esto nos lleva a una tercera problemática, que es la identificación con los pensamientos. Y aquí tengo que hablarte de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un guardián que conversa constantemente con el tálamo, que es el secretario, que organiza toda la información exterior que va a ingresar al cerebro. La amígdala cerebral es el guardián que deja pasar estímulos aversivos para que se pueda disparar una respuesta asociada al estrés, una respuesta neuroendocrina, fisiológica y psicológica, la experiencia de estar estresado. Esta experiencia permite al organismo tres tipos de decisiones: atacar, huir o reprimir. Lo que sucede es que al estar en piloto automático, nosotros no somos conscientes de toda esta actividad mental que nos atosiga, eso ya lo mencioné, pero tal vez hay algo más que tú ya conoces, que es que el cerebro no sabe identificar entre lo real o lo imaginario. Y esto sucede porque, como estamos en piloto automático, la amígdala cerebral puede observar un pensamiento que es aversivo y confundirlo con la realidad y dejarle la entrada. Es así entonces como muchos de nuestros pensamientos automáticos pueden disparar experiencias de estrés. Y como tú ya sabes, si constantemente el organismo está siendo expuesto a esta experiencia de estrés, se enferma. El entrenamiento en mindfulness, la meditación, permite que la persona, ya saliendo del piloto automático, se dé cuenta y pueda percibir un pensamiento de la realidad. Entonces la amígdala cerebral también aprende a percibir y dice, este pensamiento parece real, pero es solo un pensamiento, no vamos a darle tanta importancia. Y así se previene esta exposición constante al estrés, que ya no viene tanto de los estímulos reales, sino de nuestra propia mente. Claro que eso también se ve en el aula, cuando estamos
en la cotidianeidad de nuestras actividades académicas podemos tener pensamientos con respecto a la comunidad educativa, a la convivencia y a nuestros propios estudiantes, pero muchos de estos pensamientos no son reales. Pero si nosotros no tenemos entrenada nuestra atención, podemos confundir. Y la amígdala cerebral permite el paso de estos pensamientos y así tenemos mucha más sobrecarga académica de la que deberíamos tener. Mucha de esa sobrecarga no está realmente en el entorno, sino en nuestra propia mente. Así llegamos a la cuarta problemática, que es la autocrítica. Verás, la amígdala cerebral conversa también con una zona muy importante, que es el hipocampo, la cual se encarga del almacenamiento, por así decirlo, de nuestras memorias y aprendizaje a través del principio del marcador somático. Me explico. Todos nosotros hemos sido en algún momento expuestos a alguna agresión, trauma o inclusive abuso. Todo eso está guardado, por así decirlo, en nuestro cuerpo, en la experiencia emocional, somática, corporal que vivimos en ese momento. Es el hipocampo entonces el que, cuando la amígdala cerebral permite el paso de un estímulo aversivo y se da la respuesta al estrés, el hipocampo es el encargado de asociar esa respuesta al estrés a ese evento pasado. La autocrítica significa entonces que nosotros ya no solamente hemos pasado por ese abuso externo, sino que tenemos nuestro propio abusador interno. Pero esto no es algo dañino en sí mismo, es solamente una memoria corporal que quiere recordarte un evento de manera mucho más específica para que puedas sobrevivir. Así que a veces nosotros cuando estamos expuestos a estrés podemos tener esta clase de pensamientos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué no tuve tanta suerte en mi vida? ¿Por qué no he tomado otras decisiones? Y así tengo el abusador interno. Pero con el entrenamiento en mindfulness, con el entrenamiento en meditación, puedo darme cuenta que este autodiálogo, esta crítica, este abusador interno es solamente un reflejo de lo que viví, pero sobre todo del estado, del contexto en el que me encuentro ahora. De hecho, cuando yo practico mindfulness, voy descubriendo que trabajar en mi contexto corporal, la relajación, el grounding, es decir, volver al momento presente, reconocer los estímulos y recursos del entorno, ponerme en otras situaciones contextuales y ambientales, hace que este diálogo interno se reduzca. Porque claro, este diálogo interno existe para recordarte la similitud de una situación con otra, nada más. Entonces ya no te crees tanto esas palabras tan duras que te dices a ti mismo, a ti misma. Y es más, tienes la posibilidad a través del entrenamiento en compasión de cambiar ese diálogo, de tener un diálogo mucho más amoroso, comprensivo y bondadoso contigo. Así llegamos a la quinta problemática, que son las malas relaciones. Es que claro, si yo siempre estoy en piloto automático, siempre creyendo que los pensamientos son reales y tengo mi propio abusador interno, no me sorprendería que tenga malas relaciones con mis compañeros, con mis propios alumnos, con mi pareja, etcétera, etcétera. Porque claro, porque yo percibo a los demás a través del propio modelo interno que yo tengo. Es decir, las expectativas que tengo de los demás pueden estar cargadas de amenazas, de agresión, que no existan en la realidad, solamente existen por mí propiamente. Y finalmente esto nos lleva a la sexta problemática, que es la afectación de la salud en el trabajo o síndrome de burnout, que puede estar asociada a la sobrecarga laboral, pero ahora ya sabemos que también está asociada a los factores personales de cada docente, los cuales podemos trabajar a través de un programa basado en mindfulness para docentes. Ahora te hablaré del diplomado en neuroeducación que ofrecemos en Equilibrium Grupo de Servicios. Este diplomado tiene una duración de 128 horas lectivas, 48 horas cronológicas y 1800 horas pedagógicas. Tiene 4 componentes. El primero de ellos, el programa de capacitación en neuroeducación, donde nos reuniremos durante 8 semanas por 3 horas cada sesión para brindarte toda la capacitación teórica y práctica en neuroeducación. El segundo componente es el programa de desarrollo personal, basado en mindfulness para docentes,
Sí, este diplomado incluye un programa de educación y desarrollo personal, porque sabemos que si no somos expertos o al menos no tenemos un avance en el conocimiento de nuestras propias experiencias emocionales, no podremos conocer e integrar las experiencias emocionales de nuestros estudiantes. El tercer componente es la supervisión, 1 hora durante cada semana por 8 semanas, donde te acompañaremos a la redacción de tu plan de clase para que incluya todas estas herramientas en neuroeducación que vas a aprender. Y finalmente, tu aula virtual, donde tendrás videos, audios, artículos, libros, materiales diversos sobre neuroeducación que luego te servirán para poder incluirlos en tu aula y además sumar horas lectivas. La certificación de este diplomado está a cargo de Equilibrium Grupo de Servicios y la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Esta certificación tiene una validez de 5 años. Se da mediante una resolución directorial única y es válida para los procesos de nombramiento y escalafón magisterial, tanto a nivel público como privado. Todo este diplomado será dictado por quien te habla, el psicólogo Giancarlo Magro. En la página que aparece aquí abajo puedes conocer más sobre mi historia y mi perfil académico. Cuento actualmente con 2 posgrados, una candidatura a doctor, especializaciones, certificaciones y sobre todo, lo más importante, cuento con experiencia en investigación. Por lo tanto, esto avala que tu formación será basada en evidencia y que constantemente estaré atento a monitorizar todos los datos que vayamos generando en tu proceso de capacitación para asegurarte no solo tu satisfacción, sino la consecución de tus capacidades académicas. Te invito a ver la página que aparece aquí en pantalla y revises las investigaciones que he realizado y publicado. Aquí en pantalla también aparece el inicio del diplomado. Como ves, contamos con 2 modalidades. La primera modalidad presencial, aquí en la ciudad de Huancayo, y la segunda modalidad online para toda Latinoamérica. Y también puedes llevarlas ambas a la vez, es decir, llevar algunas sesiones presenciales y otras a modalidad online. Esta capacitación, este diplomado, cuenta con la garantía y el aval de Equilibrium Grupo de Servicios. En esta página de YouTube puedes ver evidencias de capacitaciones que hemos realizado a lo largo de estos años para otras instituciones académicas, lo cual avala nuestro proceso de formación. Finalmente, si estás interesada en tener un superprecio de inscripción y adquisición de todo este diplomado por pronto pago, puedes contactarme a este número que aparece en pantalla. Personalmente te atenderé y te daré toda la información que tú necesites. También, por supuesto, puedes escribirme a este mismo WhatsApp y te enviaré el brochure y cualquier otra información que tú requieras. Muchas gracias por haber visto este video y te espero en el diplomado.